Venimos al estudio que tiene Noticiero 9 aquí en la ciudad de Corrientes y precisamente nos encontramos con una invitada, es la doctora Mercedes González. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Odontóloga, ¿verdad? Soy odontóloga, sí, doctora en odontología. Bien, precisamente se está llevando adelante una campaña que tiene que ver con la lucha contra el cáncer bucal. Exactamente. Si bien hoy, según el calendario establecido por la Organización Mundial de la Salud, hoy 19 de octubre se conmemora específicamente el Día del Cáncer de Mamas. No obstante, nosotros desde el Instituto de Servicios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste estamos realizando también otras campañas de prevención con respecto al cáncer bucal, bajo el lema "Sacale la lengua al cáncer". Esto es muy importante porque la lengua es uno de los órganos que mayor tiene movimiento y voluntario en la boca, y entonces en la parte posterior es donde normalmente se produce, es el lugar más frecuente donde se produce el cáncer bucal. Y por supuesto que nosotros estamos con una lucha permanente, no solo en el día de hoy, sino durante todo el año. Capacitamos a los odontólogos que trabajan en nuestros policonsultorios y también en la Facultad de Odontología para que la gente entienda que hay una enseñanza, así como existe un autoexamen de mamas, también existe un autoexamen bucal. Entonces, enseñamos con un espejo de mano mirarse no solo los dientes, sino también las mucosas bucales, porque esto es muy importante que puedan encontrar, por ejemplo, distintas alteraciones, como por ejemplo placas rojas, manchas rojas, heridas o placas blancas, por ejemplo, que no salen cuando le pasan una gasita. Eso es muy importante de detectar. Hay que recordar que el cáncer bucal es bastante silencioso, no es doloroso, salvo que se sobreinfecte por un honguito, que es una micosis que encontramos normalmente en la boca. Con respecto a otro tipo de cánceres, ¿cuál es el porcentaje que tiene el bucal? Porque no es muy conocido. No es muy conocido porque en realidad estamos ahora saliendo a las campañas de prevención, porque justamente nosotros anualmente nos reunimos todas las universidades públicas y privadas, especialmente en un encuentro nacional de estomatología. Y entonces hemos decidido realizar estas campañas de prevención del cáncer bucal porque no eran muy difundidos, no son muy conocidos, pero ahora nosotros nos unimos todas las universidades públicas y privadas, institutos y ministerios de salud para difundir que existe un cáncer bucal que es muy peligroso, que es muy mutilante y a veces inoperable justamente porque es mutilante. Hay lesiones en la boca que son a veces un poco comunes, como por ejemplo algún tipo de herpes. ¿Hay que preocuparse si uno tiene muy seguido o cuáles son los síntomas que deberían preocupar? Bueno, en realidad el herpes, por suerte, no es una enfermedad viral. Por lo tanto, en este caso, tiene un tiempo de curación. Cuando hablamos de lo que se dice, comúnmente la gente conoce como precáncer, que son las enfermedades o patologías facultativamente malignas, o premalignas, o precursoras, como quieran llamarlas, son específicas, es decir, son aquellas que son, por ejemplo, las leucoplasias, que son las que se producen placas, como verrugas, por ejemplo, verrugosas o proliferativas, las nodulares, las queilitis, que son las quemaduras, es decir, las heridas que se producen en los labios como consecuencia de tomar mucho sol, por ejemplo, ¿no? Es decir, son queilitis solares. También existe la úlcera traumática, es la úlcera que provoca una mordedura constante, ¿no es cierto?, en la lengua, por ejemplo, en la parte posterior de la lengua, y eso tiene que ver con los bordes filosos, por ejemplo, producidos por las caries, los dientes en mal posición, las prótesis mal adaptadas. Es decir, ¿cuándo entramos a sospechar? ¿Cuándo tenemos que sospechar que tenemos un precáncer que puede evolucionar a un cáncer? Cuando las lesiones que están en boca o las alteraciones que encontramos, las famosas heridas, por ejemplo, no curan dentro de los 7 y 14 días y estas vuelven a aparecer, por ejemplo. Después, por ejemplo, cuando se acompañan con adenopatías, es decir, repercusiones ganglionares, aumentan los ganglios o provocan asimetrías faciales. Eso significa que hay aumento en algún lugar de la cara, que puede ser frontal o que puede ser lateral.
una vez que existe el cáncer? ¿Cómo es el instalado. tratamiento? Bueno, el tratamiento del cáncer en boca es con quimioterapia y radioterapia, sí o sí. Es decir, salvo que sea operable. En el caso de ser operable, inmediatamente lo que se hace es, se detecta a través de una biopsia, a través de otros exámenes complementarios, y lo que se hace es el acto quirúrgico. Es decir, va a la cirugía. En los lugares en donde hay dientes y después, bueno, con el tiempo a veces hay extracciones, ¿se puede generar un cáncer en ese vacío? Se puede generar porque, le explico, el cáncer se puede generar en cualquier parte de la boca. Tiene mayor frecuencia a nivel de la lengua, por eso el lema es sacarle la lengua al cáncer, y sobre todo en la parte posterior, que es inclusive donde la gente no se ve prácticamente, y a veces tiene un precáncer. ¿Por qué? Porque fuma, porque bebe alcohol, porque come comidas. Es decir, es una enfermedad multifactorial, no es una enfermedad que puede determinarse. Si bien es cierto que hay una predisposición genética con la cual nosotros ahora vamos a empezar a trabajar, porque las familias que ya tienen una predisposición genética, nosotros ahora vamos a establecer un convenio para que biomolecularmente ya podamos detectar los oncogenes, es decir, en el ADN de las personas. Eso es muy importante también. Y quiero decirles, no solamente con respecto al cáncer bucal, sino que, ya que estamos hablando aquí y a toda esta gran audiencia, de decir que todos los afiliados del ISUNE tienen gratuitamente, es decir, cero costo, un Mamotex, es decir, una mamografía 3D, hoy que es el día justamente del cáncer de mamas. Una mamografía 3D tiene también un PAP y también una ecografía en forma gratuita. Eso quiero decirle a toda tu audiencia. Bien, así teníamos la visita de la doctora González precisamente para hablar de, bueno, la prevención del cáncer y sobre todo en este caso el cáncer bucal. Muchas gracias, doctora, por su visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, como siempre, a disposición de todos ustedes para colaborar con la difusión de este flagelo mundial para toda la comunidad. Bien, compañeros, seguimos con ustedes en Estudios Centrales.